buenas a todos, guapísimos, aquí el equipo 9 y en este video vamos a hablar sobre los sistemas equivalentes de fuerzas. Sobre un cuerpo pueden actuar simultáneamente varias fuerzas, que en conjunto se denomina un sistema de fuerzas. Estas fuerzas pueden ser reemplazadas por una sola fuerza llamada la resultante, que tiene el mismo efecto que las fuerzas reemplazadas. Entonces, los sistemas de fuerzas equivalentes son aquellos que producen los mismos efectos externos sobre un cuerpo, sin importar el número de fuerzas que estén actuando en cada sistema o su punto de aplicación. Por ello, un sistema de múltiples fuerzas lo podemos simplificar a otro sistema que conste solo de una fuerza y un momento resultante, ya que al final ambos sistemas serán equivalentes y el cuerpo experimentará los mismos efectos externos. Por ejemplo, si tenemos un cuerpo rígido y le aplicamos tres fuerzas, las mismas dotarán al objeto de un movimiento rectilíneo uniforme, y por el teorema de Varignon, la suma de sus momentos respecto al centro del objeto lo dotarán de un movimiento de rotación. Sin embargo, sabemos que por el principio de transmisibilidad, una fuerza se puede desplazar por toda su línea de acción, y el efecto sobre el cuerpo rígido será el mismo, por lo que podemos encontrar el lugar donde se intersecan las líneas de acción de las tres fuerzas para convertir el sistema de fuerzas previo en un sistema concurrente. Así, podemos obtener la fuerza resultante del sistema, sin olvidarnos, claro, de calcular el momento que dicha resultante provoca respecto al centro del objeto. Con esto, podemos verificar que los efectos externos causados por los sistemas de fuerzas sobre el cuerpo rígido son los mismos, y por lo mismo diremos que los sistemas son equivalentes. Los efectos externos que generan un sistema de fuerzas sobre un cuerpo pueden ser de dos tipos. Si el cuerpo es libre, llega a tener efectos de traslación y de rotación. Un ejemplo es una llanta de un coche, ya que gira sobre su propio eje y se desplaza sobre un camino. El segundo efecto es cuando el cuerpo está fijo, donde sus efectos consisten en las fuerzas reactivas en los apoyos o soportes. Un ejemplo es una polea que está anclada a un techo. Para resolver problemas de este tipo en segunda dimensión, el primer paso necesitamos descomponer cada fuerza en sus componentes X y Y para encontrar las componentes de las fuerzas resultantes. Y el segundo paso es usar el principio de Varignon para determinar el momento resultante, es decir, se deben calcular el momento de cada componente y luego hacer las respectivas sumas. Cuando el problema es en el plano 3D, el primer paso es expresar cada fuerza como un vector cartesiano y hacer la suma de vectores para hallar la fuerza resultante. El segundo paso es usar la definición vectorial del momento, que es m igual a r por f, donde r es el vector de posición que describe la distancia desde el punto de referencia, en este caso el punto O, hasta el punto de aplicación de la fuerza, y f, que es el vector de fuerza que describe la magnitud y dirección de la fuerza aplicada. Por lo tanto, al calcular el momento de cada fuerza respecto al punto O utilizando esta expresión, se está determinando cómo cada fuerza contribuye al momento total alrededor del punto O. Después de calcular el momento para cada fuerza, se suman todos estos momentos para obtener el momento total alrededor del punto O. Por ejemplo, se tiene el siguiente sistema de tres fuerzas, aplicado sobre un cuerpo rígido, y se nos solicita que intercambiemos dicho sistema por uno equivalente en el que únicamente una fuerza resultante y un momento se apliquen sobre el origen. Como primer paso, lo que podríamos hacer sería descomponer aquellas fuerzas que se encuentran de forma oblicua en sus componentes X y Y, de forma que sea más fácil trabajar con ellas. Después, lo que nos interesa sería mover o desplazar dichas fuerzas a un sistema concurrente, de forma que sean fáciles de sumar o restar en cuyo caso. Para ello, debemos de aplicar el principio de transmisibilidad en cada una de las fuerzas para encontrar la distancia perpendicular que va del origen a sus líneas de acción. Antes de moverlas o trasladarlas, necesitamos multiplicar dicha distancia que acabamos de encontrar por sus magnitudes, de forma que ahora sí tengamos un sistema concurrente. Lo único que nos restaría por hacer sería sumar y restar aquellas componentes X y aquellas componentes Y, de forma que nos dé una resultante en Y y una resultante en X, a la cual solo tendríamos que calcular la resultante final y calcular el momento que esa resultante aplica sobre el origen, o, en cuyo caso, sumar los momentos que independientemente cada una de las fuerzas ejercía sobre el origen en un primer momento.
¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.